Hola a todos, les doy la bienvenida a la presentación del módulo 4 de Geografía Económica, donde vamos a estudiar a las implicancias territoriales del capitalismo global. Ustedes estudiaron el capitalismo en distintas materias en el transcurso de lo que llevan del cursado, pero en este módulo nos vamos a centrar en un análisis desde la geografía del capitalismo, que como vimos en el módulo 1 es una corriente del pensamiento, una de las principales de las cuales se posiciona la geografía económica en la actualidad. ¿Sí? Vamos a analizar con una lectura crítica a los hechos económicos y sus implicancias socioterritoriales. Vamos a iniciar con una cita de Margaret Thatcher, que fue primer ministra del Reino Unido por la década de 1980 y que fue quien implantó este modelo, el neoliberalismo y todo lo que tiene que ver con el capitalismo global en su máxima expresión en aquella nación. Lo que indicaba es lo siguiente: nadie recordaría al buen samaritano si además de buenas intenciones no hubiera tenido dinero. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo se incluyó a la acumulación de capital y a la tenencia o no de riqueza monetaria en los valores sociales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el neoliberalismo y el capitalismo en general incorporan en la imagen o en la perspectiva positiva de una persona la tenencia o no del capital como un valor social, algo cuestionable por cierto. En el módulo 4 lo que vamos a desarrollar según el programa que ustedes disponen al principio del módulo y al principio del módulo 1 también, son los modelos de producción para comprender el capitalismo desde el génesis de su formación, ya que se forma de un modo histórico, al neoliberalismo y su implicancia espacial y a la globalización mínimamente, porque ello lo vamos a tener más profundizado en el módulo 5. Disponen en el módulo 4 de este mapa conceptual de cómo se relacionan los distintos temas que ustedes ven. El capitalismo es un modelo de producción, al igual que el feudalismo, el comunismo primitivo, el socialismo. Cada uno de ellos está explicado en el módulo. En la fase del capitalismo global se relaciona con el neoliberalismo y la globalización. No son sinónimos, pero se retroalimentan estos fenómenos, estas políticas unas con otras. Y todo este entramado de consecuencias o causalidades que va a traer consigo el capitalismo global se va a manifestar espacialmente por medio de los efectos territoriales que van a generar desigualdades hacia dentro de los territorios y entre los territorios en sí, entre los países en sí. También vamos a analizar cómo el capitalismo de por sí contiene ciclos de crecimiento y esto deriva en crisis económicas continuas, y también cómo estos efectos territoriales van a impactar en el medio ambiente. Eso lo tienen al final del módulo 4. Primeramente vamos a analizar qué es un modo de producción. El modo de producción es una situación que nos lleva a comprender la historia de los hechos y los fenómenos. No podemos intentar comprender un sistema social, por ejemplo, sin tener en cuenta que se forma históricamente en el transcurso de los siglos, ¿no? Es la comprensión histórica de los sistemas productivos, los medios de vida de la sociedad. Entonces los modos de producción son la historia, la integración de esas formas en que la sociedad ha satisfecho sus necesidades. Las necesidades se satisfacen con bienes económicos y estos bienes económicos necesitan ser satisfechos por medio de formas de producir esos bienes, esas riquezas, ¿no? Donde se integran las fuerzas productivas y las fuerzas de trabajo. Todo ello comprende un sistema de relaciones sociales que va a tener que sustentar ese modelo de producción por medio de diversas actividades económicas. Todo esto se va a manifestar por medio de una configuración socioeconómica del espacio. El espacio entonces va a tener que soportar las relaciones sociales y las actividades económicas retroalimentadas. Los modos de producción, como ya dijimos, son una construcción histórica. Van desde un comunismo primitivo,
y a través de distintos hechos o revoluciones que han transformado la humanidad, se van a resignificar en otros modos de producción más superadores o más complejos, como el modo despótico tributario, el esclavismo y hasta llegar al capitalismo en la actualidad. Dentro de esta primera cronología vamos a empezar con el comunismo primitivo. Dentro de la geografía del capitalismo, que es propia de una corriente marxista, se entiende que los modos de producción tienden a una sociedad comunista que recree esa comunidad primitiva donde vivía el ser humano, ¿no? Bajo ese sistema bajo el cual se recreaban las sociedades. En la comunidad primitiva el hombre estaba adaptado a la cadena trófica, a la cadena alimentaria, por lo tanto vivían en distintas comunidades aisladas, nómades, pequeñas organizaciones, pequeñas comunidades, y se trasladaban de acuerdo a la existencia de los distintos recursos que necesitaban para su subsistencia. Las comunidades indígenas, sin embargo, persisten con este modo de producción en la actualidad. Si bien el capitalismo es el modo de producción presente, no podemos desentendernos que pueden existir formas de vida alternativas al mismo, ¿no? Las comunidades indígenas como los wichis o determinadas comunidades en África, acá tenemos un mapa de las principales en términos cuantitativos que se ubican en distintas partes del mundo, tienen una conexión con la naturaleza que nosotros bajo el paradigma global de la cultura occidental hemos perdido. Una vez superada la comunidad primitiva, este comunismo de nómades, por medio de la revolución agrícola, que fue un hecho histórico, por el cual las sociedades empezaron a poder gestionar su propio suelo y tener un mejor acceso a los bienes económicos que satisfacían sus necesidades, se generan nuevas formas de producción como el modo despótico tributario, que consistía en el sometimiento de una sociedad hacia otra por medio de la obligación de que la sociedad más débil tenga que rendir tributos a la sociedad dominante por medio de granos y otros bienes valorables en aquel entonces. Otro modo de producción fue el esclavismo, que por medio del sometimiento a otro ser humano se conseguían acrecentar las edificaciones y infraestructuras de las ciudades, o bien labrar la tierra con el fin de crear riqueza. Entonces, en esta etapa, la forma de producir fue con el sometimiento de otros individuos o otras sociedades, ¿no? Y se caracteriza esta etapa por una sociedad sedentaria que ya no se traslada, sino que va a generar las bases para formar las grandes civilizaciones de la antigüedad, los fenicios, los persas, los egipcios, la América precolombina con los incas, los aztecas, etc. Tanto el modo despótico tributario como el esclavismo no lo podemos considerar como vigentes, pero sin embargo, como ya dijimos, el capitalismo se construyó históricamente y recupera algunos elementos de estos sistemas que son llevados a la actualidad. Un ejemplo de esto es la primera imagen, donde ustedes pueden ver una historieta de Tintín que en un viaje al Congo belga se sirve de los esclavos para transportarse y muestra cómo los mismos son integrados a las formas de producción de riqueza de una manera totalmente inhumana y arbitraria, ¿no? Atentando contra la libertad. También tenemos este planiferio donde se ubican en color rojo las regiones del mundo, los estados donde la trata de personas en la actualidad tiene mayor implicancia, donde es más profunda la problemática, ¿sí? En Europa del Este y en el Lejano Oriente, como para que veamos que persiste el esclavismo, aunque no sea legal en la mayoría de los países. Podemos afirmar que no es legal en ningún país, ¿no? Con respecto al modo despótico tributario, podemos relacionarlo con la crisis de deuda externa que afecta a los países pobres y a los países subdesarrollados, donde los mismos se encuentran en una situación de sometimiento continuo ante los países más ricos y poderosos,
pagando deudas y teniendo que renegociar constantemente a las mismas, deudas que son ilegítimas en muchos casos, ¿no? Entonces es una forma de pagar por algo sin ninguna razón, ¿sí? Por razones preestablecidas de modo arbitrario. Una vez que cae el Imperio Romano de Occidente y esa unidad territorial se desmembrana, cual mosaico que se rompe, surge el feudalismo, que comprende distintas unidades territoriales muy pequeñas, una fragmentación exacerbada del territorio o del continente europeo en sí como espacio geográfico, que se va a caracterizar por contener una diferenciación social estricta, no tan estricta como la que existía en la época de apogeo del esclavismo, pero sí bastante diferenciada entre los señores feudales que eran dueños del suelo y los campesinos, los siervos, que a cambio de protección y sustento trabajaban para los señores feudales y la clase clerical también. Se practicaba una agricultura de subsistencia y en la medida que esas unidades territoriales pequeñas fueron forjando rutas comerciales principalmente con Oriente, se fue saliendo de ese estado de aislamiento que comprendía los territorios, de ese momento de estancamiento económico-social que se vivió, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, un mapa sobre la fragmentación territorial que ocurría o que acontecía en Europa en aquellos años. Y en cambio, mientras nos acercamos a Oriente, en el Medio Oriente puntualmente, podemos ver que las unidades territoriales son más amplias, ¿no? Y acá les comparto en la imagen una producción de internet que encontré en Instagram donde compara al viejo feudo con su castillo y las humildes viviendas de los siervos alrededor del castillo, con una favela y un condominio cerrado de una ciudad brasileña, ¿no? Como para que veamos que también persiste esa segmentación socioespacial bajo el paradigma del capitalismo global hasta el día de hoy. Una vez que esos flujos que les comentaban se acrecientan y hacia el siglo XV se produce un cambio, un avance territorial también en la medida en que se descubrían nuevos territorios, que va a cambiar el mundo para siempre, ¿no? El surgimiento del capitalismo, de la mano del surgimiento también de una clase social nueva, que es la burguesía, que va a empezar a pelear junto con la monarquía el dominio del sistema social, y se genera o va a surgir el sistema capitalista, que en el módulo se define como un sistema que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital, como principal herramienta de producción e inversión, ¿sí? La palabra capitalismo proviene del capital y del uso de la propiedad privada de los medios de producción. Ya no va a estar en manos del Estado, sino de particulares. ¿De qué se trata el capitalismo? Las clases dominantes entregan un salario a los obreros a cambio de su fuerza de trabajo y su tiempo, ¿no? De esa relación, las clases dominantes se van a servir para acumular ese capital que les va a servir para acrecentar su riqueza. ¿Por qué nos referimos a ellas como clase dominante? Porque en un origen fueron la burguesía, pero esa terminología es muy referida al propio contexto del siglo XV, XVI y XVII. En nuestro país se habló de oligarquía tradicionalmente, ¿no? Que son los tenedores de los recursos naturales, principalmente el suelo. Y bajo el paradigma del capitalismo global hablamos de establishment, ¿no? Que son los dueños de los fondos monetarios, los grandes inversores que operan en las bolsas, ¿sí? Entonces, tienen distintos nombres las clases dominantes dependiendo del contexto histórico donde se desarrollen. El capitalismo genera riqueza a través de la plusvalía.
los medios de producción, el capital acumulado, no solamente es el capital en moneda, el capital monetario, sino también toda la infraestructura que sirve para producir los bienes, por ejemplo, una fábrica, o los distintos equipamientos o los bienes de uso. Sobre esos elementos se incorpora el trabajo de los obreros, se le agrega un valor y se obtiene una ganancia, una utilidad que se le va a restar el salario del trabajador, pero va a quedar una ganancia, a esa ganancia se denomina plusvalía. El capitalismo no es solamente una fase o un modo de producción en sí, sino que comprende distintas fases, ¿no? El capitalismo comercial es el primero y surge en el siglo XV. Vamos a ver de qué se trata el capitalismo comercial. Bueno, el capitalismo comercial se relaciona con el que ejecutaban las metrópolis europeas. Con metrópolis no nos referimos a ciudades, sino que nos referimos a los grandes estados centrales como España, Gran Bretaña, Holanda, Francia, que tenían colonias alrededor del mundo. Se dedicaban entonces a extraer las riquezas de las colonias y de esa manera a acrecentar el capital por medio de la desigualdad entre las riquezas que acumulaba una colonia y la otra. Cuando nos referimos al capitalismo comercial, debemos recordar la forma de producir riqueza que existía en el Virreinato del Río de la Plata, en el Virreinato del Perú, ¿sí? Con la extracción de plata y oro, que eran llevadas a España en el caso de los antecedentes territoriales de nuestro país. Bueno, entonces, ¿de qué forma se producía la riqueza? Por medio de la esclavitud también, que se encuentra integrada en esta fase del capitalismo. Se invertía en navíos, se invertía también en infraestructura en las colonias y se extraían los metales preciosos. Las actividades económicas que se podían desarrollar en las colonias, por ejemplo el comercio de mulas o la producción de alimentos, siempre estaban vinculadas o orientadas a soportar la explotación minera. Las utilidades consistían en la acumulación de metales preciosos. Pensemos que en ese entonces no existía la moneda fiduciaria como nosotros lo conocemos, los billetes que constituyen promesas de pago, sino que la forma de acumular riqueza era acumular metales directamente. El mundo cambió con el capitalismo comercial, ya que los europeos empezaron a salir de su continente para buscar posesiones territoriales extracontinentales y repartirse el mundo de alguna manera, hacerse de esclavos de distintos recursos y competir entre ellos, pero utilizando los recursos de todo el planeta. Nuestro país, con su forma alargada, tiene como antecedente al Virreinato del Río de la Plata, que es una consecuencia territorial de una forma de producción económica, que es lo que les comentaba, la forma de generar la plusvalía bajo esta fase del capitalismo. Entonces, es muy importante el capitalismo comercial porque es lo que de alguna manera nos brinda el territorio en el cual nosotros vivimos, para bien o para mal. Bueno, una vez superado el capitalismo comercial, surge el capitalismo industrial en Gran Bretaña, ¿no? A través de las revoluciones burguesas, que son la revolución industrial de Inglaterra de la década de 1880, la revolución francesa, que destronó la monarquía en aquel país, o la revolución alemana durante el siglo XIX, con los avances en la química y en la industria farmacéutica. El capitalismo industrial va a traer una nueva forma de producción de riquezas. El capital van a ser los recursos naturales que se van a seguir alojando en las colonias. Por ejemplo, acá tenemos una plantación de algodón y las distintas maquinarias. Los obreros van a trabajar, ya que la revolución industrial que permitió el surgimiento de esta fase se focaliza sobre todo en la producción textil y van a generar utilidades. Acá vemos un billete porque la moneda corriente es lo que va a suplantar la acumulación de metales preciosos.
Acá tenemos una libra esterlina que simboliza el predominio de Gran Bretaña como potencia hegemónica en ese contexto histórico. La revolución industrial también tiene una gran implicancia en el espacio y en el territorio. Acá vemos cómo fue avanzando en Europa e inclusive en el siglo XX llegó a los principales países de América Latina. Nuestro país, por ejemplo, se industrializó desde inicios de 1920 aproximadamente, con un afianzamiento posterior al crack de Wall Street. La revolución industrial también cambió el campo en la medida que las personas empezaron a migrar a las ciudades a conseguir trabajo y el campo empezó a sostener por medio de su producción de alimentos y algodón y otros recursos a las actividades industriales y a los habitantes que residían en esas nuevas ciudades colapsadas de obreros, ¿no? Entonces, sobre los campos se van a edificar líneas ferroviarias, que es lo que sucedió en nuestro país, todo tendiente a sustentar esa producción industrial. Entonces, a partir de este momento podemos pensar en un área rural funcional a un área urbana. El capitalismo monopolista surge a partir del crack de Wall Street e integró las formas de producción anterior. Por ejemplo, sigue existiendo la fábrica como forma central de producir la riqueza, pero con un fuerte intervencionismo estatal. El capital va a consistir en las distintas infraestructuras y equipamientos para producir los bienes y se va a incorporar una fuente de energía novedosa que va a persistir hasta nuestros días, que es el petróleo. El trabajo se va a generar por medio de la cinta transportadora, que es lo que vemos en este ejemplo del video de un extracto de la película de Charles Chaplin, que también se recomienda en el módulo. Por medio de la producción en serie se van a producir grandes cantidades de artefactos y para que exista un público consumidor de esos artefactos se va a tender a que las clases obreras por lo menos tengan un salario que pueda fomentar el consumismo. Esta etapa va a estar signada con el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica y con el dólar como moneda de cambio, como divisa internacional en todos los flujos comerciales del mundo. Esta etapa tiene una gran implicancia ya que va a permanecer y va a transcurrir y va a superar la Segunda Guerra Mundial y va a encontrar su edad dorada en la década de 1950 aproximadamente y va a tener una gran proyección en América Latina. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de Argentina donde vemos las densidades poblacionales, ¿no? La mayor parte de la población se concentra alrededor de las grandes áreas industriales. Ese es un legado de esta época, ¿no? Alrededor del eje industrial Buenos Aires-Rosario, en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Va a existir una gran migración rural por parte de gente que antes vivía en el campo y que se va a dirigir a las ciudades a buscar trabajo, a buscar un mejor futuro. En el contexto internacional o mundial, el crecimiento del capitalismo bajo el paradigma monopolista va a servir de sustento en la bipolaridad que se empezaba a gestar entre el bloque occidental y el bloque soviético, ¿no? Entre el capitalismo y entre el comunismo. Una vez agotado el capitalismo monopolista, surge el capitalismo global hacia la década de 1970. El suceso que puede ser representado como la gota que colmó el vaso es la crisis del petróleo, la fuerte suba del precio de esta materia prima, que ya es la materia prima más importante en aquel entonces y sigue siendo hasta el día de hoy, en el cual se elevan los precios del recurso y se reestructura el sistema capitalista por medio de la incorporación del neoliberalismo, que ya vamos a conceptualizarlo correctamente, ¿no?
Entonces el capitalismo global va a consistir en un creciente flujo y abaratamiento de los costos por medio de la generación de externalidades, es decir, que los procesos económicos van a ser pagados por implicancias sociales e implicancias ambientales por medio de en los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que va a suceder? El capital, la maquinaria y el dinero va a trabajarse en grandes producciones fabriles, ya no en el primer mundo, sino en los países subdesarrollados por medio del proceso de deslocalización industrial que ustedes estudiaron cuando leyeron sobre la División Internacional del Trabajo, y también en las bolsas de comercio por medio de la fluctuación, la compra y venta de acciones o títulos de deudas. A partir de estos procesos, ¿sí? El primero corresponde al capitalismo global, el segundo al capitalismo financiero, se van a generar utilidades que van a ser reinvertidos en procesos de deslocalización industrial en nuevos territorios y en la generación de nuevas especulaciones financieras. Este mundo este sistema va a tener grandes implicancias en el mundo que conocemos al discriminar a los países desarrollados que ahora no van a estar orientados a las industrias masivas, sino que se van a vincular con la alta tecnología y con el sector servicios, y las industrias se van a radicar en las áreas periféricas, ¿no? China, Argentina, Brasil, México, India, el norte de África, Turquía, van a incorporar un ascenso económico por medio de esta deslocalización industrial. Por ello, países como el grupo de los BRICS va a tener cada vez más éxito y más independencia económica. Esta paradoja los va a llevar a una situación de pelear el liderazgo global, que incluso llega hasta el día de la fecha, donde China pelea el liderazgo global directamente con Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a explicar qué es el neoliberalismo, porque es una política económica que se recrea de modo conjunto con el capitalismo. Es importante que sepamos diferenciarlo, pero comprendamos que ambos fenómenos se retroalimentan conceptualmente y en los hechos también. El neoliberalismo es una política económica, ¿no? Considera contraproducente el intervencionismo estatal y defiende el libre mercado capitalista. Se caracteriza por ser tecnocrático y su perspectiva macroeconómica. El neoliberalismo se integra en una teoría que comprende que el capitalismo se encuentra atravesado por constantes crisis. Entre una fase y otra fase capitalista se generan los hechos que dan a entender o evidencian los desequilibrios que se van formando a través de los procesos de acumulación de capital. En el capitalismo mercantil existía una intervención estatal, ya que las grandes metrópolis, España, Gran Bretaña, Francia, necesitaban de un Estado fuerte para poder hacer frente a la dominación de las colonias. En el capitalismo industrial se tendió una liberación del mercado porque se entendía que el mercado no tenía que existir cuando surge el liberalismo como doctrina, ¿no? Una vez agotado este periodo, surge el capitalismo monopolista, donde se recupera la intervención estatal y el Estado aplica una economía mixta, ¿no? de fuerte intervencionismo y regulación. Con el capitalismo global vuelve la liberación del mercado con un liberalismo reformado, contextualizado a los nuevos procesos globales y tecnológicos. Les dejo un interrogante: ¿qué es lo que pasará en este contexto de pandemia mundial, donde el capitalismo global ya venía atravesando consecuentes y constantes crisis, y según los analistas se va a volver a un estado interventor que defienda el avance capitalista con una fuerte impronta reguladora? Dentro del neoliberalismo, ¿cuáles fueron o son los actores más importantes?
los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que prestan dinero a los países pobres y subdesarrollados, las multinacionales que muchas veces tienen más poder que estados enteros, ¿sí? Pensemos por ejemplo Shell, tiene un PBI más alto que cualquier país africano, por ejemplo, ¿no? Y las bolsas de comercio como centro donde se establecen los precios de todos los productos del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Londres se establece el precio del petróleo, en el mercado de Chicago se establece el precio de la soja, que es el principal producto que exporta nuestro país, y así sucesivamente. El neoliberalismo trajo consigo que la expansión de la producción industrial sea global directamente, ¿no? E incluya a todos los continentes. Acá tenemos un mapa de la concentración de las grandes áreas industriales. Bajo el paradigma del neoliberalismo, el capital se va a concentrar o invertir en los países subdesarrollados, los destinos de la relocalización industrial o los países más endeudados, también por medio de la compra de los títulos de deuda, que es lo que realizan los fondos buitres, por ejemplo. En los países subdesarrollados se van a transformar los recursos en bienes económicos, pero como las multinacionales se concentran, o por lo menos radica su casa matriz en los países desarrollados, va a haber un flujo de las utilidades, de las ganancias hacia los países desarrollados, que van a tener un gran estándar de vida gracias a los costos ambientales y sociales de los procesos de producción que van a absorber los países pobres y subdesarrollados, y van a reinvertir en nuevos países, ya que los países se van industrializando progresivamente, ¿no? La industrialización que aconteció durante el siglo XX en Brasil, México y Argentina, ahora se está recreando en países que antes eran pobres y rurales como Bangladesh, por ejemplo. También es importante tener en cuenta la globalización como fenómeno social capaz de explicar todo este proceso, ¿no? Globalización o mundialización contiene una dimensión económica que es la que diagrama todas las demás dimensiones: la informativa, la política, la cultural, la tecnológica y la informativa. Todas sirven para poder comprender ese mundo, esa nueva matriz económica que se va gestando y que integra a todas las áreas del mundo. Con respecto a la globalización, eso lo vamos a ahondar en el módulo 5, pero es importante que lo tengamos en cuenta para poder relacionarlo con el neoliberalismo y con el capitalismo. Espero les haya servido este recorrido explicativo. Nos encontramos en las tareas en plataforma. Saludos a todos.